Muy buenas noches, mi nombre es Javier Espejo, soy estudiante de la Maestría en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana del cuarto semestre del año 2016. En esta oportunidad quiero explicarles un tema que trata acerca de la construcción de sólidos en revolución con ayuda del Second Life. Bueno, pues entonces estamos aquí en el Second Life, damos media vuelta y pues es básicamente sólidos en revolución. Es un tema, es una aplicación, es una aplicación del cálculo integral, el cual pues es más que todo hallar el volumen de sólidos que se generan por hacer la rotación de una figura plana alrededor de algún eje. Entonces, por ejemplo, miremos la fórmula allá hasta al fondo, ustedes ven la fórmula del volumen, que es la que le da mucho dolor de cabeza a los estudiantes de cálculo. Y empecemos pues con algo sencillo. Entonces, como habíamos dicho, se denomina sólido de revolución o volumen de revolución a un sólido que se obtiene al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada sobre el mismo plano. Esta recta pues puede cruzarse o no sobre la figura, y dicha recta se llama el eje de revolución. En este caso vamos a explicar cuando el eje de revolución está sobre la figura. Entonces, por ejemplo, miremos, pues yo aquí tengo una figura plana. Bueno, pues traté de hacerla, no es totalmente plana, ¿sí? Se nota muy bien que es un círculo. Y si lo ponemos a girar sobre el eje Z, que es el eje vertical que tenemos acá, lo ponemos a rotar de esta forma, y si le damos un poquito más de velocidad, como en este caso, ¿sí? Y si le damos muchísima más velocidad, entonces a la final lo que se va a formar es un sólido. En este caso, al rotar de un círculo, se obtiene una esfera. ¿Cómo se calcula? Pues entonces se calcula aplicando el volumen, la fórmula que está allá. Obviamente tendríamos que conocer los valores de el radio, que es lo que interesa aquí. Ya, y obviamente pues los valores, ¿cuál sería la fórmula de la función de la circunferencia? ¿Cierto? Entonces ya tendríamos que ubicar en un plano cartesiano y determinar, como les dije, el radio. Eso sucede cuando el eje es un eje vertical. Ahora tenemos, por ejemplo, cuando el eje, miremos acá, está fuera de la figura. En este caso tenemos aquí nuestra circunferencia, aquí la podemos observar nuestra circunferencia, y si la ponemos a girar, pero no sobre el eje donde está el eje Z de la figura, sino corremos el eje de tal forma que quede fuera de la figura. Si la hacemos girar, aquí la hacemos girar bastantes veces, entonces a la final obtendremos una figura como esta. Quiero mostrarles la figura cómo queda. Es lo que llamamos en matemáticas, aquí se creo que puede ser mejor, muchos le dicen que es la dona, pero en realidad le dicen el toro. Se forma a partir de la rotación de una circunferencia que no está sobre sobre la misma figura. Ese es el resultado, el toro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ponemos a rotar una recta? En este caso yo tomé como un listón, aquí tenemos esta recta. ¿Qué pasaría si la colocamos a rotar, perdón, de esta forma? ¿Sí? Entonces, si le damos mucha más velocidad, vamos a obtener una figura como la que tenemos aquí, un cono. De aquí es donde se estudian las diferentes cónicas, que son las que se estudian en 2D. Ya para terminar, pues sería fácil mirar a ver, por ejemplo, una pequeña actividad. Por ejemplo, si yo tengo esta figura, si se dan cuenta es un cuadrado, ¿sí? En dos dimensiones, bueno, un cuadrado. Si lo hacemos girar de esta forma, como lo que estamos haciendo aquí, sobre su mismo eje,
¿Cuál sería la figura que se obtiene? ¿Se obtendrá un cubo de esta forma o se obtendrá un cilindro? Eso sería para que ustedes lo analizaran, lo pensaran y con ayuda de esta herramienta ustedes puedan determinar qué figura resulta. Y ya para que lo hagan ustedes solitos en sus casas, pueden entrar aquí y tratar de investigar cómo quedaría la figura resultante o el sólido resultante al hacer girar este triángulo, un triángulo normalito. Digamos que ustedes son libres de escoger el eje de rotación, puede estar sobre la misma figura, puede ser en un lado de la figura, ¿sí? O puede estar por fuera de la figura, para saber cómo terminaría este sólido en revolución. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haberme escuchado. Aquí está una parte de cómo se construyen sólidos en revolución para la aplicación de cálculo integral que se llama sólidos o sólidos de revolución o volúmenes de revolución. Muchas gracias.